Buenas noches, amigos del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual. Bueno, nuevamente Jessica aquí con ustedes. Para mí es un placer poder estar con ustedes todos los miércoles compartiendo pues mucho de lo que es el trabajo de la psicología, la terapia cognitivo-conductual y todo lo que podemos aportar pues en este espacio. Y bueno, este mes de noviembre, que si bien ha tenido muchos cambios por el tema de la pandemia, por todo el proceso que estamos viviendo, pues para celebrar el mes de la patria, nosotros pues, y no solamente para celebrar, sino también para encontrarnos con nosotros mismos, con quienes somos, cómo es nuestra historia y pues todo lo que eso aporta en nuestro desarrollo y también cómo vemos el mundo y todas estas cosas, pues hoy tenemos un invitado muy, muy especial, el cual me siento muy orgullosa de poder presentar, que es el doctor Álvaro Menéndez Franco, historiador panameño con una larga trayectoria, y con pues muchos estudios, historia, muchos estudios en historia y pues en otras áreas. Creo que un profesional de los más completos, ¿no? Y justo lo encontré en el directorio de escritores de Panamá, entonces pues con mucha alegría, pues les quiero presentar al doctor Álvaro Menéndez, pues para que tenga, doctor, unos minutos para saludar entonces a toda la gente que nos sigue. Bueno, es un placer estar con ustedes esta noche porque estamos meditando en torno a los diversos movimientos patrióticos de Panamá que han sido tan discutidos y tan calumniados a través de la envidia y del odio de quienes no aceptaron desde el principio nuestro derecho soberano. Saludo al instituto que ustedes representan porque es de mucha importancia fundamental para el estudio de la mente panameña, los fenómenos de la mente que son importantísimos porque el cerebro sigue siendo la computadora del ser humano. Una característica de los movimientos patrióticos de Panamá lo señala, la característica es femenina, la señala el historiador padre de la historia panameña, don Mariano Arosemena, quien es el padre biológico de Justo Arosemena y otros varones del siglo XIX que jugaron un papel importante en varias de las gestas. Él dice en un ensayo famoso que los movimientos patrióticos de Panamá se han caracterizado por unir la astucia con el dinero. Los dos movimientos que él analiza son los de 1821 y los de 1840. 1821, que lo vamos a celebrar ahora el sábado, ¿verdad? Exacto. Es un movimiento en el cual la familia de él, de Mariano Arosemena, pone a disposición del general José de Fábrega, que era el segundo hombre de España en el Istmo. El principal hombre se había ido hasta el Ecuador a ver si rompía el cerco que el ejército de Simón Bolívar y de Antonio Sucre le habían tendido a las fuerzas realistas de España en el reino de Quito. Se estaban muriendo de hambre con el cerco. Entonces, por eso él precipita el 10 de noviembre entre los villasanteños, porque lo que hace es que les quita las reses, les quita las gallinas, todo lo que se pudiera le pudiera servir de alimento a las tropas sitiadas. Esto precipita el 10 de noviembre. Pero el 28 había una fuerte guarnición en favor de España. Y la familia de Mariano Arosemena y de Justo Arosemena le dan el dinero a José de Fábrega para que soborne a los oficiales que quedaban y le dice, bueno, España le debe 6 meses de salario a estos soldados.
aquí le estamos pagando para que salgan del país y se van unos a Cuba y otros a República Dominicana. Igual situación se va a dar a principios del siglo XX en Colón, cuando el capitán Eliseo Torres se niega a rendirse y está amenazando con incendiar la ciudad y quemar el tren, lo que habría provocado una intervención norteamericana basada en el Tratado Mayarino-Biclac de 1846, que dice que no se puede tocar ni un riel de esa vía que se inauguró en 1855. Entonces, el comercio que comience la compañía del ferrocarril Panamá Railroad Company y los próceres Enrique Martínez, Aminta Meléndez, Porfirio Meléndez, le ofrecen el dinero al capitán Eliseo Torres porque le debían 4 meses a los soldados de los 2 batallones colombianos, mientras que Esteban Huerta de la capital había arrestado a 3 de los generales que habían ido adelante. Y con ese dinero ellos se devuelven y a los generales los lleva a Colón Guillermo Andreve, el gran escritor que tenía el grado de coronel. Él los lleva en el tren bien blindado y los entrega y se van. Uno de ellos se queda en Colón y después se radica en Chiriquí. Esto es necesario recalcarlo porque los enemigos de los movimientos siempre han dicho que en Panamá no se ha derramado sangre. Bueno, nosotros decimos se derramó demasiada sangre en la lucha de 1899 a 1902, conocida como la Guerra de los 1000 días, que terminó en los demás estados de Colombia en mayo de 1902 y en Panamá el 21 de noviembre de 1902 en un barco de guerra llamado el Wisconsin, donde los Estados Unidos hizo de juez de paz para los partidos contendientes. Lo que ocurrió aquí en 3 años fue una gran cantidad de personas muertas por las balas, muchos combates, cercos a Penonomé y Aguadulce, despojos del ganado, muerte de gente que no estaba metida en el ejército, y ahí está la sangre que se nos reclama. Pero todavía en 1903, el 4 de noviembre, una nave de guerra colombiana llega a la bahía de Panamá y cañonea la ciudad de Panamá, mucho más pequeña que ahora. Mata al señor Preciado del calle 14, que es uno de los fundadores de la famosa librería en el Casco Viejo. Ahora hay un restaurante, ella quebró. Y mata a un chino, un inmigrante chino que salió a un balcón cerca del mercado, también lo cañonearon, y un caballo muy fino del concejal Enrique Linares, que ellos le llaman burro, porque en Sudamérica le llaman burro a los caballos de carrera. Algunos historiadores desconocedores de estos dicen que la independencia de 1903, que es separación e independencia, y la otra, que es la primera república, es la de Tomás Herrera, es separación e independencia en 1840. Voy a hacer una síntesis de las 6 separaciones y las 2 repúblicas, a ver si después que yo haya concluido hay alguna pregunta que yo pudiera contestar. La primera separación la va a ejercer un médico panameño de Simón Bolívar que tenía el grado de coronel, que fue don José Domingo Espinar. Él separa el istmo de Panamá de Colombia, donde nos habíamos unido desde el 10 de noviembre, porque lo dice él aquí, y lo van a discutir los notables el 28, porque el jefe de la iglesia, que era peruano, planteaba que Panamá debía unirse al Perú, pero la mayoría aprobó seguir la línea salteña de unión a Colombia. Ese movimiento dura 3 semanas. Todavía estaba vivo el libertador Simón Bolívar en la cama de agonía en Santa Marta, en casa de un español amigo, y él le escribe a Espinar diciéndole: subalterno, usted es mi médico, mi secretario, uno de mis secretarios, no haga esto, no rompa la unidad de América que yo he forjado. Y entonces Espinar viene a Panamá, hace una consulta en la cual el pueblo vuelve por voluntad mayoritaria al lado de Colombia. Es el primer movimiento de separación sin fundar,
una independencia o una república. Luego viene, muerto Bolívar en diciembre del 30, vienen dos generales venezolanos, uno muy cercano a Bolívar, que era Rafael Urdaneta, y declaran la separación del Istmo de Panamá de la Gran Colombia. Son perseguidos por el general panameño Santiago de la Guardia y el coronel panameño Tomás Herrera, que se había destacado en las luchas en Junín, en Ayacucho y otras localidades en Sudamérica, por lo cual había llegado a general por su valor. Los batallones panameños, 2 batallones, ellos lo persiguen, lo sitian en San Carlos, en las afueras de San Carlos, y lo fusilan, porque quieren seguir unidos a Colombia, que se mantenga lo mismo. Luego viene el tercer movimiento. El tercer movimiento es el de el general Tomás Herrera, que va a separar el Istmo de Colombia a finales de noviembre de 1840. Y esta separación se va a proclamar como la primera república con el nombre del Estado Libre de Panamá. Ahí Tomás Herrera, como militar, pide la ayuda de 2 jóvenes juristas. Uno es Justo Arosemena, de 23 años, recién graduado en Colombia, el doctorado, y don José Agustín Arango, que se había destacado en el periodismo y que fue uno de los factores del 3 de noviembre acá. Ellos dos le escriben la Constitución a Tomás Herrera y se la presentan a los diputados que la aprueban. Es más, Tomás Herrera hace emitir la primera moneda panameña, que conseguir una copia de esa moneda es un honor para los coleccionistas. Y himno, emblema patrio, todo. Durante 14 meses funciona el Estado Libre. Es reconocido en primera instancia por Costa Rica y después por otros países. Pero viene la influencia de Francisco de Paula Santander, que había estado muy cerca de Tomás Herrera, habían estado presos juntos. Los acusaron de haber entrado en un atentado contra Simón Bolívar que falló en 1828. Tomás Herrera dijo: yo no tengo nada que ver con eso, yo soy amigo del general Francisco de Paula Santander, pero yo no ando matando a los libertadores. 3 años preso en Cartagena, en un barco. Salió de ahí para el Perú y después volvió a Panamá. Era el héroe de Panamá. Por tanto, el Estado Libre tiene un gran apoyo, pero lo convencen de volver de nuevo al seno de la Gran Colombia. Él hace la consulta y vuelve. Luego de 2 años de discusión en el Senado colombiano por parte de la delegación panameña, Justo Arosemena logra en 5 años, del 50 al 55 del siglo XIX, que se reconozca que la forma política de Colombia en todos sus estados debe ser federal, imitando un poco a los Estados Unidos y algunos países de Europa. Y viene el Estado Federal de Panamá, que él resume sus parlamentos, su defensa de la idea, y lo publica como un libro de mucha importancia aún ahora, que se llama El Estado Federal de Panamá, donde él hace un análisis del surgimiento del Istmo y de las diferencias en muchos sentidos, culturales, económicas, políticas, climatéricas, con la realidad de Colombia, porque era más fácil ir de Colón a Europa que de Colón a Bogotá, porque había que subir contra la corriente del río Esmeralda. El río tiene un nombre de una santa de la Biblia. Entonces, el Estado Federal va a durar de 1855 a 1885, 30 años, con alternativas. Y terminó el Estado Federal, porque llega al poder el doctor Rafael Núñez, que era un adversario muy fuerte de Panamá. Había sido casado con una bella dama chiricana que murió la misma tarde que él volvía a Colombia, y lo acusaron de asesinato. Eso no se probó nunca. Otros dijeron que se suicidó. Y es uno de los grandes misterios no esclarecidos en la historia panameña,
y él nos tomó un gran odio a los panameños, escribió un libro contra Panamá. Llega la presidencia, la traslada de Bogotá a Cartagena porque no soportaba el clima allá arriba, y Cartagena tiene el mismo clima de Chiriquí, y ahí él gobernaba por decreto, enviaba mulas con los decretos. Entonces va y llama a Justo Arosemena después que le disuelve el Estado federal, que había durado 30 años, se lo disuelve por un plumazo y le dice: tú eres el próximo presidente de Colombia. Y Justo Arosemena le dice: mire, amigo, porque habían sido compañeros del Partido Liberal años anteriores, yo no acepto una presidencia después que usted me eliminó el Estado federal. Yo hubiera sido un buen presidente del Estado federal. Fui presidente unos años y renuncié, pero vinieron otros. Pero usted ahora me ofrece una presidencia que usted va a tratar de mangonearme desde Cartagena porque no hay un Estado federal en Panamá, sino que usted lo absorbió de nuevo. Y Justo Arosemena regresa a morir en Colón, empleado de la compañía del ferrocarril, hace un segundo matrimonio. Se dedica al arte, a estudiar pintura y así terminan sus días, que son muy luminosos. Viene, digamos, el quinto intento, porque el Estado federal no fue república, era independiente en el sentido político, pero administrativamente los fondos de los impuestos iban a Bogotá. Por lo tanto, era una independencia muy a medias, que no se puede hablar sino de federalismo. Entonces, viene la lucha del general Pedro Prestán en 1886, una lucha muy tremenda contra los conservadores, lucha armada. Ahí sí hubo la sangre que se nos reclama. Y esto ocurre que se había quedado sin balas y manda a hacer una compra de balas a los Estados Unidos, y viene el barco comercial a Colón, a la bahía de Manzanillo, a dejar las balas, y entonces un barco de guerra de los Estados Unidos que estaba defendiendo el ferrocarril, que nadie lo tocara, se mete y quita las balas del barco comercial. Entonces Pedro Prestán llama a una entrevista al jefe del barco y lo arresta. Y lo amarra y le dice: mire, usted va a estar aquí hasta que sus soldados, sus marinos me devuelvan las balas. Si me devuelve las balas, yo lo devuelvo a usted al barco de guerra. Y así fue. Los marinos mandaron las balas y Pedro Prestán cumplió y lo liberó. Pero eso fue para los Estados Unidos una gran humillación, porque ya venían los Estados Unidos surgiendo, ¿verdad?, como la primera potencia del continente, y ya le había quitado la mitad de los territorios a México. No le tenía miedo a nadie. Y entonces que un generalito de acá, desde Colón, Pedro Prestán, hiciera eso, fue una cuestión muy terrible. Entonces ellos rearmaron los destacamentos del Ejército Nacional de Colombia, batieron al general Pedro Prestán y lo acusaron de haber quemado Colón. En marzo de 1886 había mucho viento que venía del norte hacia Colón, y un funcionario del consulado norteamericano comenzó a quemar unos archivos y el viento se llevó unas hojas. Colón tenía muchas casas de madera y ardió Colón, y lo acusaron a Pedro y sus ayudantes, que se fugaron, ¿no? Capturaron a uno que era de origen italiano y los visten de toga muy elegante y los ahorcan usando el tren. Arriba de un carro del tren ponen la soga, la máquina mueve el carro y ellos caen. Poeta panameño Rogelio Silán, que fue mi profesor en el conservatorio y fue mi amigo, tiene un gran poema poco conocido que se llama El patíbulo con ruedas, donde narra este acontecimiento. En ese momento Prestán prácticamente declara la quinta separación de Panamá de Colombia. Y esto va a ser en aparente calma hasta que viene la guerra de los 1000 días y el istmo de Panamá queda destruido. No hay ganado, no hay arroz, no hay sal. La gente se está muriendo. La única experiencia es el Tratado del Canal, que va a darle trabajo a miles de obreros de Panamá y del mundo. Entonces comienzan ellos a pensar en esto, y el Senado colombiano a otro rechaza el Tratado de Rajay, por el cual se abriría el canal.
a la burguesía panameña, a la clase media y al proletariado, o sea, la gente que vivía en las ciudades, es que había que separarse de nuevo de Colombia. Y la separación sexta, es la que más ha durado, es esta. Es separación e independencia porque se fundó una república al día siguiente. Ajá. 3 de noviembre, 4 de noviembre, separación sexta, segunda república. Tenemos moneda que no vale fuera del país. Usted no puede comprar fuera del país ni una cajetilla de fósforo con la plata panameña. Tiene con el dólar. Algunos nos enrostran esto, pero ese dólar se ha pagado con trabajo panameño. Entonces, pudiéramos decir también que la otra sangre la pusieron los estudiantes de Panamá y el pueblo el 9, 10 y 11 de enero de 1964. Estoy a las órdenes de ustedes para cualquier pregunta que yo tenga la capacidad de contestar. Doctor, bueno, yo realmente estoy maravillada, o sea, con su narración. La gente está poniendo unos comentarios súper lindos. Están diciendo que es un honor escucharlo, que es un placer, que es muy bueno fortalecer nuestra conciencia histórica, qué gran conocimiento en una sola persona. Y bueno, y también nos están mandando muchos saludos, también le están deseando larga vida para Álvaro, también están diciendo acá. Y yo creo que es muy importante, como usted decía, doctor, saber toda esta historia nuestra, o sea, todas estas cosas que ocurrieron y que pues ahora la gente, yo pues la observo como que, somos república y ya, no pasó nada, o sea, no se derramó sangre, como usted dice, pero sí nos hemos caracterizado bueno, yo lo veo como estas actividades no violentas, ¿no? Que han sido actividades pensadas. No sé qué tanta conciencia haya, y pues esa es mi pregunta, pero yo de hecho lo veo como actividades pensadas como no violentas. Bueno, fueron pensadas no violentas, pero la gente se armó. Por ejemplo, el general Esteban Huertas, en la tarde del 3 de noviembre a las 6, llamó a los generales colombianos, panameños del Partido Liberal, que eran sus adversarios, y los llamó a la unidad, abrió los cuarteles, le dio armas al pueblo. De ahí salieron los veteranos, que uno eran del Cuerpo de Bomberos, fundado en 1887, todavía éramos colombianos, y otros fueron de la Policía Nacional, que era policía de pito y palo. Y esa gente fue armada con el coronel, el escritor famoso panameño, que fue el fundador del Heraldo del Istmo, Guillermo Andreve. Y esa gente hizo guardia donde había que hacer guardia. No hubo mucha guerra, hubo el combate naval que destruyó parte de calle 14, mató al señor Preciado, mató al Chinito, acá en calle Salsipuedes, y le mató un caballo fino al concejal Linares. Pero eso no es culpa nuestra. La sangre estuvo ahí en la calle dispuesta a lo que fuera. Salió así el movimiento. El 9 de enero son 21 mártires y 500 heridos, por si quieren contar para atrás, y le prestamos sangre del 9 de enero, ¿verdad? Porque esto no es la sangre la que determina, son las ideas. Exactamente. La Revolución Francesa comenzó con tanta sangre y se perdió, porque llegó un momento en que la guillotina se usó contra el inventor de la guillotina. Se mató a tanta gente ahí, a tantos líderes, y la revolución retrocedió. La sangre no garantiza nada, son los esfuerzos, es la lucha de los pueblos. Quiero decirle a los que me están felicitando que tal vez se van a caer de espaldas, se van a sorprender si les informo que yo no pude concluir mis estudios en el Instituto Nacional porque un grupo de profesores partidarios del coronel Ramón en el poder me fracasaron en fila. Yo tuve 5 fracasos, tuve que salir del colegio.
Si bien ese mismo año la profesora de español me eximió y el profesor de historia me eximió. Entonces me eximen 2 y me fracasan 5. He luchado toda la vida por reparar este error, pero claro, los profesores han muerto, nadie acepta esto, pudiera ser que estoy mintiendo, pero si usted pide mis créditos en el instituto, se sorprende que parece una laguna de patitos. A pesar de que yo me salí en el primer semestre y no seguí yendo, me siguieron calificando mal hasta fin de año. Tuve que terminar en otros colegios. Esa es parte de mi historia académica, que lo digo sin pena, porque yo me convertí en el vocero de los estudiantes de la secundaria, presidente de la Unión de Estudiantes Secundarios, y recorría el país. Entonces esto molestaba a algunos profesores gobiernistas. Hubo un profesor que me dijo: usted nunca será un orador de parlamento, usted toda su vida será un orador de patio. Y yo lo respeté, era mi profesor, pero dijo orador de patio. Yo hablo en un patio y hablo en un paraninfo, no me da pena. Creo que lo que vale la palabra, como dice la Biblia, es que el verbo fue primero. Primero es el verbo. Qué historia, ¿no? Pero parte de eso es ver cómo es el comportamiento de la gente, ¿no? Y cómo actúa la gente en base a sus creencias y a sus situaciones de vida en ese momento, ¿no? Entonces, pero digo, creo que también que es parte de lo que mucha gente sufre al tener ideales y al decidir luchar por esos ideales. Eh, sí, bueno, sorprendida, doctor. Porque yo realmente quedé maravillada con toda su trayectoria, con escucharlo. Entonces, sí, como dice aquí, un gran maestro, el doctor Menéndez. Ya para despedirme, soy el único alumno en la historia del país que tiene un 1 en biología. Y el profesor, muchos años después, me dijo: mira, perdóname, Álvaro, porque él abre un concurso de la letra del himno del colegio que él dirigía y yo me gano la letra del himno. Entonces él tiene que premiarme. Entonces me dice: te quería pedir excusa. Hace 10 años que esperaba una oportunidad. Te puse 1 en biología porque yo creí que tú eras un politiquillo. No te califiqué como estudiante, sino como politiquillo. Y entonces le dije: bueno, pero ese era un derecho de usted, ¿no? Esto dice: no te preocupes, yo voy a convertir el 1 en 4. Oiga, créame, ese profesor se murió a los 15 días y el 1 sigue ahí y ahí se quedó. Bueno, historia patria, porque yo creo que es importante que podamos saber esas cosas, por justo lo que comentábamos, ¿no? Que es importante saber en la situación en la que está la gente y las creencias que tiene la gente y cómo hacemos estas suposiciones y nos armamos conceptos de la gente preconcebidos sin antes pues darnos la oportunidad de conocernos y yo creo, de conocer a las otras personas y yo creo también, doctor, que pues esto, tal y como usted decía, la historia es muy importante poder analizarla como parte de nuestro comportamiento, como parte de lo que nosotros pues vivenciamos y cómo respondemos a las situaciones en la comunidad. Por ejemplo, y le hago esta pregunta, porque para mí, lo que les decía, pues yo pienso que no se ha derramado sangre como en otros países, pero como usted decía, tiene que ver con la astucia del panameño, que pues ha hecho muchísimo. También sucedió lo mismo. Eh, eh, yo lo veo como que en la historia se repite en 1821, en todos los intentos entre 1821 y 1903, con el tema de también el regreso del canal pues, a manos panameñas. También vemos como que es un movimiento donde el panameño se caracteriza por esa astucia y por
tratar de que el pueblo no sufra tanto o que esa lucha no sea tan traumática. No sé si usted lo ve de esa misma manera. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo lo veo con admiración, porque muchos capitalistas, muchos ricos, que ahora deben haber cambiado con la pandemia, deben entender que los ricos y los pobres somos humanos y todos somos mortales, y que esa pandemia no le pide cédula a nadie. Exacto. Pero que los ricos renunciaran a parte de su fortuna para calmar a los soldados extranjeros es un mérito, porque lo que ocurre en otros movimientos es que nadie quiere poner nada. El mismo movimiento de independencia de América fue gran parte sufragado por los reyes de Inglaterra. Los reyes de Inglaterra eran primos de los reyes de España, pero se estaban peleando el mar y las colonias del África. Entonces los reyes de Inglaterra le dieron a Simón Bolívar todo el apoyo de armas y dinero. Y Simón Bolívar tiene en cada parque de América una estatua. Nadie lo insulta. En cambio, los próceres nuestros, ¿verdad?, que solamente recibieron un cheque de $5,000 de parte de Bruno Varilla, y que el general Esteban Huerta burlescamente dijo, eso no da ni para los cigarrillos de mis soldados, porque fue un movimiento que el dinero más bien se usó en Colón, una colecta para sacar a los soldados del territorio. Eso debe ser aplaudido. No puede ser que se insulte, como nos ha insultado Vargas Vila en su libro Los Césares de la Decadencia, donde le cambia la vida un prócer al otro y le dice horrores, ¿no? Eso es lo que yo digo. Yo he recorrido los 5 continentes gracias a que he sido invitado por otros organismos del mundo, incluyendo Naciones Unidas, revoluciones en el África, en fin. Y yo nunca he visto en ningún país que se insulta a los próceres. Yo no he visto a la Revolución Cubana insultando a los próceres de 1895. No he visto a los haitianos insultando a sus próceres en 1803. No he visto a los norteamericanos en Estados Unidos varias veces insultando a Washington ni a Lincoln. Entonces, ¿por qué aquí se insulta tanto a los próceres panameños? Hay algo raro. ¿Y por qué lo aceptamos, no? Como panameños, ¿por qué lo aceptamos? ¿Por qué no protestamos a eso? Aquí, bueno, Aldo nos escribe, si no apreciamos nuestra historia, no sabemos dónde estamos y menos sabremos a dónde nos dirigimos en un futuro como persona, sociedad y país, que me parece pues muy atinado. Y aquí el profesor Fabio Betancourt dice, él pregunta, ¿qué opina usted sobre la pobre participación estudiantil en las actividades patrióticas de hoy en día? Bueno, eso se debe, en mi opinión, a que durante muchos años la vanguardia del pueblo panameño éramos los estudiantes. Vea, mi problema en el Instituto Nacional es porque traje a Sebastián Tapia en la silla de ruedas y lo puse en el Paraninfo. Y entonces de la avenida A llamaron al rector Moscote. Pero ese estudiante de la silla de ruedas era producto del organismo que dirigía el coronel Remón. Cuando él llega al poder no podía verme y lo que me pasó. Pero ¿qué ocurre? Que con el desarrollo de Panamá, que llegamos al 1.000.000 de habitantes en 1958, ahora somos más de 4. La vanguardia pasó a manos de la clase obrera. En este momento, la vanguardia social de Panamá son los obreros, muy divididos, diferentes banderas, pero ellos son la vanguardia y los estudiantes pasaron a segundo término. Esa es la explicación que le doy al profesor. Porque anteriormente la clase obrera nuestra estaba maniatada. En 1925 fue atropellada, le mataron 10 hombres. A Ferdí Jaén lo mataron en Santana, en el kiosco. El líder del Marañón de los obreros fue tiroteado por autoridades. Entonces el estudiantado pasó adelante. Pero después de 1969, con algunas gestiones del nuevo Código de Trabajo y la lucha por la soberanía encabezada por el general Torrijos, la clase obrera pasó adelante y los estudiantes al segundo término. Por eso es que no hay tantos estudiantes beligerantes,
porque la clase obrera los sustituye. Esa es la situación. ¿Qué tendría que pasar para que los estudiantes, pues yo tengo un hijo, doctor, y yo sueño, o sea, yo realmente trato de que, o sea, él respire Panamá. Entonces, pues creo que llevo una tarea ardua con él en lo que es formación, en lo que es que conozca su historia, en lo que es que defienda su patria, que trabaje por ella. Pero ¿cómo hacemos para que la juventud nuevamente esté pues frente a esto, ¿no? Porque lo que yo veo, por ejemplo, cuando lo escucho, me conecto, me llena de esa energía. Yo recuerdo también a mi maestra de la primaria, mis maestras de la primaria que realmente están conectadas con este amor patriótico, ¿sabes? Con hacer patria. Y pues ahora eso no se ve. ¿Qué recomendaría usted? ¿O qué usted piensa que tendría que pasar para que eso suceda? Primero tendríamos que revalorizar el movimiento del 3 de noviembre que es tan calumniado. Hubo una vez alguien que echó los bustos al suelo, el catedral. Los tiraron al suelo, llevaron sogas y los echaron a los próceres. Eso no se ha visto en ninguna otra parte. Últimamente los indígenas, los originarios en Colombia, sí han derribado, por ejemplo, una estatua de uno de los conquistadores españoles. Pero a nadie se le ocurrió derribar a Balboa. Se ha respetado a Balboa, porque fue un negociador. Era un español que también usaba la fuerza, pero después negociaba. Prueba es que el cacique Careta le da a su hija, Caretita, que le hemos llamado Anayansi, porque es más poético. Una invención del doctor Méndez Pereira en su novela El tesoro del Dabaibe, Anayansi, muy poético. Y el cacique, sin ningún recuerdo, lo pone de yerno, con Caretita o Anayansi. Pero tenemos que revalorizar el movimiento del 3 de noviembre, porque ese movimiento le da origen a una república que lleva 117 años con todos los errores que se hayan cometido. Hay que estudiarla objetivamente. Además, los estudiantes, si tienen una gran cantidad de becas en ese momento, que deben asimilarla, porque en nuestro tiempo las becas las cogían los hijos de los diputados, no de todos, de algunos. Y cuando tú ibas al examen, ni te presentes que ya la beca la tengo yo, nos lo decían en nuestra cara. Ahora la beca venga de Noruega, de Checoslovaquia, donde venga, se usa. Y eso ha creado una especie de pacificación de los estudiantes. Hay mayor ayuda estudiantil. No es gratis, ha costado sangre. En mayo del 58 los estudiantes murieron por más tableros, más tiza, más escritorios, ¿no? Es decir, las luchas estudiantiles le han dado un bienestar. La Universidad de Panamá, fundada por el doctor Méndez Pereira, con la ayuda de la intelectualidad panameña, sigue siendo una de las pocas universidades del mundo donde se puede estudiar de noche, porque nació como una universidad obrera, para que los obreros vinieran de la zona a estudiar, y ha seguido en los 3 cursos, en los 3 horarios. Eso no se ve en los demás países. Las universidades no trabajan de noche, trabajan de día. El estudiante solo va a estudiar. Pero aquí en Panamá, como era una universidad obrera, se impregnó de las luchas de la Federación de Estudiantes y de algunos profesores que venían huyendo del nazismo europeo, que llegaron aquí en el 40 a la normal, al liceo, al instituto. Venían con sus ideas de Europa, que el fascismo los había perseguido. Entonces se sembró esa semilla y las lecturas y los himnos. Pero ahora mismo un estudiante con una beca creo que no va a salir a pedir más cuadernos y más tableros, ¿no? Porque es lo que le ocurrió a los obreros panameños en la zona del canal, cuyo salario era inferior al de los norteamericanos, pero superior al de sus paisanos acá en la República. Entonces se creó una aristocracia obrera que no entraba en los movimientos de Panamá, porque la aristocracia obrera, por ejemplo, la tenemos en Francia.
Los obreros de Francia viven tan bien que los que salen a la calle son los estudiantes. Eso es como yo lo veo, es por turno histórico. También está jugando un gran papel en este momento el movimiento de los campesinos y de los indígenas. Ya los indígenas tienen gente que estudia en Europa, que están premiados en el cine, que están premiados en la salud, porque el campesinado estaba desconectado de la ciudad y desde hace unos 30 años el campesinado ya está llegando a las ciudades y las ciudades están llegando al campo. Todo ese cambio sociológico debe ser estudiado. Me encanta su respuesta, doctor. Por aquí nos dice Antístenes que más allá de las frías calificaciones estudiantiles, don Álvaro, hoy es un día de biblioteca viviente de nuestra historia y parte de las luchas generacionales por nuestra independencia y soberanía. Gracias. Aquí nos dicen nos preguntan, tiene una pregunta, ¿cuáles son los valores que usted identifica en hombres valientes y patriotas como usted? Bueno, no sé si tengo ese honor. He estado en algunos movimientos y he visto pasar las balas muy cerca de mí. Me han muerto mis compañeros que iban más adelante, más valientes, ¿no? Pero yo estuve ahí. Estuve el 9 de enero los 3 días en la calle con los estudiantes y uno de los mártires me cayó a mí, me llenó la camisa de sangre. Lo saqué de la Boy Brother y lo metí en una ambulancia y casi me matan. Me pasó la bala muy cerca. Pero no me han dado, entonces por eso dicen, ah, no, este es un hablantín. Pero yo he estado ahí, hay hasta fotografías para los que dudan. Pero yo creo que hombres valientes, por ejemplo, tenemos al general Tomás Herrera en el siglo XIX, que lo matan siendo un triunfador, derroca una dictadura. Cuando va entrando en su caballo a Bogotá, le disparan desde un techo y lo matan a los 50 años. Tenemos a Victoriano Lorenzo, un cholito de la sierra que lo cría un sacerdote español jesuita, Antonio Jiménez, y que encabeza una revolución campesina en Panamá. Lo fusila por órdenes superiores de afuera y de adentro, porque era un peligro para los intereses de muchas clases. Tenemos a Mateo Iturralde en el Parlamento colombiano. Yo no vendo mi patria defendiendo los terrenos de Colón. Tenemos esto en el Frente Femenino a Sara Sotillo, ¿no? A Gumercinda Páez, a Thelma King, ¿verdad? A Yolanda Patiño y a tantas otras mujeres agresivas que se han lanzado. La guerrillera del Darién, ella se llama Catalina Sigurbia, que Victoriano le mandó a su principal hombre, que era Fidel Murillo, que la ayudara en la lucha. Yo creo que los darienistas tienen que estudiar a esta heroína nacional. Yo defiendo a muerte a Rufina Alfaro, me dice que no existe. ¿Y cómo existe la partida de bautismo de la hermana mayor? Y existe el apellido en las peñas y hay descendientes. Y no tengo ningún interés particular. Pero es injusto borrar a la mujer también de la lucha, ¿no? Claro, claro que sí, porque han jugado un papel importante dentro de la historia. Cuando No la solo... mujer echa para adelante, el hombre no puede echar para atrás. Exacto. En ninguna lucha donde haya mujeres, el hombre puede portarse cobarde. Se dice que los valientes somos cobardes que corremos para adelante, equivocados. Pero es porque hay mujeres que dan el ejemplo, ¿no? Claro, claro. No pueden mirar para atrás porque la mujer está ahí. ¿A dónde vas? Este sería el dedo índice. Te vi. ¿Comprende usted? Sí, claro. Yo creo que es muy interesante porque de las cosas que ha dicho, doctor, a mí me gustaría hacer un montonón de live con usted, porque de las cosas que ha dicho, hay muchas cosas que yo en realidad nunca había escuchado. Por ejemplo, de esta mujer, Darienita, que me gustaría leer. Catalina Sigurbia, que Jorge Conte Porras antes de morir estaba escribiendo la vida de ella. Había ido al Darién, él se enfermó, ¿no? Y murió de su propia mano. Entonces no resistió al cáncer de la garganta, pero él había recorrido el Darién averiguando por Catalina Sigurbia en la guerra de los 1000 días, que fue la compañera de Fidel Murillo
a quien fusilaron en Santa Fe de Veraguas porque mató a un coronel conservador en el suelo. Y su único defensor fue Victoriano Lorenzo. A la hora de la votación en el Consejo de Guerra de los liberales, Victoriano Lorenzo votó contra la pena de muerte y todos los demás votaron por la pena de muerte. Sin embargo, cuando juzgan a Victoriano Lorenzo en Panamá, lo traen encadenado de San Carlos y lo juzgan el 14 de mayo y lo matan el 15, uno de los cargos es que él participó en la muerte de Fidel Murillo, cuando él fue el único voto en contra. ¿Me comprende? Y ese hombre ayudó a Catalina Sigurvia a destacarse, porque fue la unión de los dos en el Darién. Wow. Sí, y digo, yo realmente estoy maravillada Gracias, muy amable. Gracias. Con todo lo que ha dicho y pues tenemos más preguntas, doctor. Y es aquí, bueno, venga. Tomás Fogarty nos pregunta por qué la izquierda panameña está silenciada, no participa en debates. Bueno, yo no estoy militando en ningún grupo de izquierda, yo estuve mucho en la izquierda, jamás me aceptaron en el Partido del Pueblo. Pedí inscripción, dije, no, tú tienes vicios burgueses, a ti te gustan mucho las mancuernas y las corbatas, y te gusta beber cerveza en el Jardín Balboa. Tú no puedes entrar aquí, puedes ser amigo, y así fueron. No tengo por qué estar contra ellos tampoco, porque no me han hecho nada malo. Fueron más perseguidos que yo, o tan perseguidos como yo, porque hemos estado en Coiba recibiendo palo y patada en Coiba, ¿no? Pero yo creo que la izquierda mundial se cayó cuando se cayó la Unión Soviética. Cuando yo hablé una hora con Mao Zedong en China, 1964, en septiembre, él me invitó a China. Yo le pregunté y su intérprete me decía, una mujer y un hombre. La Unión Soviética se equivocó porque pagaba muchos salarios altos a los técnicos. Entonces los líderes políticos dijeron, ¿por qué? Si yo estoy dirigiendo el país como político en el poder, gano menos que un técnico que tú trajiste. Entonces le suben los sueldos a los políticos por encima de los técnicos y se va formando lo que Mao calificó como una neoburguesía roja. Ya habían carros con visillos para que el pueblo no viera quién iba en el carro oficial. Habían restaurantes exclusivos donde no entraba el pueblo. Es decir, se derrocó a los zares y vinieron unos neozares de la izquierda. Y eso dañó a más de 80 partidos que seguían la ideología proclamada por Marx y Engels en Europa en 1848. Es decir, la revolución soviética se desvió. Y eso trae a una larga polémica entre los seguidores de José Stalin y los seguidores exilados de León Trotsky, que yo no me meto porque yo no soy ruso, pero escucho las dos partes. Porque Stalin decía que las revoluciones se hacen en cada país sin importar el de al lado. Trotsky decía, es imposible. Si tú haces una revolución sin seguirla al lado, de ahí te va a surgir la contrarrevolución. Y a la Unión Soviética le surgió la contrarrevolución en los Estados Unidos, en Inglaterra, toda Europa, dirigida por Winston Churchill y por Harry Truman, que inventaron lo que se llamó la cortina de hierro, que mi amigo y maestro Pablo Neruda decía es una cortina de tinta. Al caerse la Unión Soviética, que tenía un partido muy fuerte, el partido padre, los demás partidos se fueron cayendo. Mire cómo la gente mató en Rumanía a su líder, a Ceausescu. Lo fusilaron 2 veces. Lo fusilaron sentado y entonces los sucesores fusila el cadáver de pie, amárralo para que caiga de pie, no sentado. Y le fusilaron la esposa. Entonces, ahí había un socialismo que tenía gran fama mundial y de pronto de su misma fila surge la contrarrevolución y los lleva al paredón. Entonces, ¿para dónde va un partido como el Partido del Pueblo, que había sido el Partido Comunista en 1930, se autodisolvió en 1942, se fundó como un partido socialdemócrata, volvió al comunismo en 1952 y se sigue llamando Partido Comunista? Pero ¿dónde está ese partido que tenía el apoyo de la Unión Soviética? No existe. Entonces, las izquierdas que están surgiendo
son las nuevas izquierdas que no se orientan por Moscú, ni por Pekín, ni por Hanoi, ni por ninguno de ellos. La izquierda de América se está guiando por sus héroes como Tupac Amaru, José Martí, ¿verdad? Mateo Iturralde, con valores de acá, porque los de allá quedaron opacados. Buenísimo. Bueno, yo insisto, doctor, maravillada con todo su conocimiento. Estaba pensando en qué bueno sería como tener muchos momentos de tomarse un café, un té con usted solamente para escucharlo, ¿no? Sería genial. Está un poco duro porque casi no salgo de la casa. Casi no salgo de la casa. Claro, en este Tengo momento. 88 años, imagínense. No puedo correr el menor chance en la calle. Eso No, tendremos que dejarlo para cuando pase la pandemia, le acepto el té. exactamente, exactamente. O podemos hacer un té virtual. No, no lo veremos en el aire. Exactamente. Aquí pues Sandra Bielman dice tremenda recopilación de datos. Gracias doctor por su participación. Yariela dice que está muy bueno, muy bien preparado, muy inteligente sus comentarios. Zulay Jiménez dice que las mujeres representan un lugar en la historia. Yo estoy segura que sí. Tremenda intervención del doctor Álvaro. Me encantó. Me voy con una gran inyección de patriotismo. Es lo que nos dice acá Zulay. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para mí es un honor es poder estar en este espacio con usted, leer su currículum, compartir con usted, que nos haya narrado tanto de la historia y tanto de detalles importantes que sucedieron y son parte de nuestra vida, o sea, son parte porque de alguna manera eso ha impactado en cómo somos nosotros ahora e impactará en cómo van a ser nuestros hijos. Y yo creo que es importante fortalecer y bueno, fortalecer el conocimiento y también el patriotismo de cada uno, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si he contribuido en algo, lo hago con todo corazón y cerebro, porque ustedes como profesionales y como panameñas y panameños se lo merecen. Porque yo no puedo estar quedando ciego de tanta lectura y estudio y llevarme eso a la tumba. Tiene que ser distribuido. El conocimiento es colectivo. Algunas cosas, esto que no he dicho hoy, las he aprendido de los que nos insultan en otros países. Eduardo Lemaitre, por ejemplo, ya murió, aunque me cita, ¿no? Él me cita en relación con el fusilamiento de Victoriano Lorenzo. Eduardo Lemaitre hace algunos chistes sobre los próceres, porque igual que Vargas Vila los confunde, porque el doctor Amador Guerrero era doctor médico, que era médico del ejército y después del ferrocarril. Y el prócer Batista, Manuel Espinosa Batista, tenía una farmacia, pero Vargas Vila dice que Amador Guerrero no era médico, que sino era el dueño de la farmacia al que le decían el doctor Agüita. O sea, todas esas mentiras se han ido rompiendo con los años y yo estoy en esa lucha. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted por compartir con nosotros. Muchísimas gracias, es un honor. Pues aquí, pues la gente le está mandando muchos saludos y muchos agradecimientos por haber compartido todo este conocimiento con nosotros. Bueno, yo les recuerdo a todos que tenemos que cuidarnos. Estamos en un repunte de la pandemia. Así que ya saben, a seguir todas las instrucciones y todas las indicaciones del Ministerio de Salud. Cuídense y pues traten de comer saludable también y también de poder nutrirse mentalmente de cosas saludables, ¿sí?
Entonces, de nuevo, muchas gracias al doctor. Doctor, ha sido un honor para nosotros y bueno, esperamos tenerlo en otra oportunidad acá en este espacio. Y bueno, a todos nuestros seguidores, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Feliz noche y los esperamos pues el próximo miércoles. Saludos, buena noche.